nos enfocamos mucho y de repente como que no hay espacio, pero si usted de repente tiene una pregunta o lo que sea, puede, ¿verdad? Si es muy urgente, pues levantar la mano y hacer la pregunta, o si prefiere esperarse al final, pues al final podemos dejar ese espacito para, ¿verdad?, las preguntas que pueda haber también. Gloria al Señor. Pero vamos a hacerlo, hermano, siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ir entonces a el libro del Apocalipsis, donde estamos. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. Gloria a Dios. Y vamos ahora al capítulo 11. Ese es el que vamos a estar mirando hoy. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Dicen amén cuando estén ahí. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios como siempre lo hacemos, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Hasta ahí vamos a dejar porque creo que hasta ahí vamos a llegar, pero vamos a ver algo interesante. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por tu misericordia. Señor, te pedimos una vez más que nos guíes, Dios mío, con tu Espíritu Santo, y que podamos en esta tarde, Señor amado, recibir tu palabra y podamos asimilarla a nuestras vidas para ponerla por obra, y que pueda ser de mucha, pero mucha bendición para nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Tome su lugar, mis amados hermanos. Pues estamos comenzando un nuevo capítulo. El martes pasado estuvimos mirando todo lo que fue el capítulo 10, y lo que estamos mirando hoy pues es ese segundo paréntesis. ¿Se acuerdan? Que se abrió en el capítulo 10 entre lo que es la sexta trompeta y la séptima trompeta. Acuérdense que ya hemos avanzado en el libro y estamos viendo ya los juicios de Dios derramándose en la tierra durante este periodo que se llama la gran tribulación. Entonces hemos terminado o hemos visto hasta la sexta trompeta, y lo que estamos ahorita estudiando es ese paréntesis que abarca el capítulo 10 y parte del capítulo 11, que es lo que vamos a continuar hoy, porque aunque vamos a comenzar un nuevo capítulo, sin embargo pues estamos en el mismo tema, porque como les señalaba la vez pasada, no debemos olvidar que lo que es la división de los capítulos y los versículos, así como tenemos nuestra Biblia ahora, pues eso fue añadido mucho tiempo después a lo que era la Biblia. Es decir, originalmente la Biblia era un solo volumen de letras, ¿verdad? O sea, por supuesto, con la lógica y todo, pero se añadieron capítulos, versículos, para que se pudiera estudiar mejor. Y por eso es que hoy nosotros podemos memorizar la Biblia, ¿verdad? Te dice capítulo tal, versículo tal, y es más fácil para memorizar así. Entonces, pero el hilo del pensamiento que venimos trayendo desde el capítulo 10 sigue en el capítulo 11. O sea que aquí en el capítulo 11 vamos a continuar el paréntesis hasta llegar al versículo 13, que es donde se cierra el paréntesis. Yo creo que todos entendemos, ¿verdad?,
no lo digo por ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo sé que no todos tuvimos la oportunidad de estudiar, y los que fuimos a la escuela pues sabemos lo que es un paréntesis, pero los que no fueron no saben, ¿verdad? Entonces un paréntesis es, usted cuando lee pues ve esas cositas que están así, ¿verdad? Y que encierran ahí adentro algo, es una explicación. Es como cuando usted va leyendo un libro y de repente a la mitad de la página le ponen como una cosita así, y en medio le ponen algo, o le ponen algo que separa la lectura que usted está leyendo, con la idea de darle un poquito de información para que usted pueda entender un poquito más de lo que se está hablando. O sea, se detiene un poquito ahí el hilo del mensaje, y eso es lo que vemos aquí. Vamos a ver algunos otros paréntesis en el libro, pero aquí estamos ya viendo el segundo, porque el primero, como dijimos, fue el capítulo 7. Entonces, hermano, lo que vamos a ver hoy vamos a hablar de uno, o todo el capítulo, ¿verdad? Va a ser un tema de los más, yo diría, interesantes, pero también a la vez difíciles de todo el libro del Apocalipsis. De hecho, este capítulo que vamos a ver hoy, pues es considerado, hermano, uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia para interpretarlo. Amén. Y muchos comentaristas bíblicos, para que digan esto, pues quiere decir que está serio, ¿verdad? Algunos han llegado a decir, por ejemplo, que si alguien es capaz de interpretar este capítulo, pues es capaz de interpretar cualquier pasaje de la Biblia, porque le dan como una dificultad muy grande, amén, para poder interpretarlo. Pero entonces nosotros, cuando yo leí eso, ¿verdad?, de algunos comentaristas, pues me puse a investigar más a otras personas, y hay muchos que tienen esa idea, pero hay otros también que dan la razón por la cual se ha hecho tan difícil, hermano. Y vuelvo a llevarlos otra vez a lo que vimos cuando empezamos el estudio, a las diferentes escuelas que hay para poder entender el libro del Apocalipsis. Y le vuelvo a repetir, porque esto tenemos que tenerlo en mente durante todo el estudio, que está la escuela de interpretación que piensa que el Apocalipsis es un libro histórico, es decir, que ya se cumplió todo. Amén. Ya no hay que esperar que lo que está aquí se vaya a cumplir un día, porque ya pasó, es pasado. Eso se llaman los preteristas. Están aquellos que dicen que es un libro nada más simbólico, y que en algún momento, ¿verdad?, pues de la historia se puede acomodar a cualquier época de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en los días de la Reforma, o en los días de, no sé, la Segunda Guerra Mundial o cosas así. Por ejemplo, hay unos que dijeron que la bestia, que vamos a ver en el capítulo 13 cuando lleguemos ahí, cuando estaba Hitler en 1930 y algo, que se levantó Hitler y toda la Segunda Guerra Mundial, hay quienes dijeron que el Apocalipsis 13, la bestia, era Hitler. O sea, en ese tiempo dijeron que era él, porque toman el libro como para aplicación a través del tiempo. A otros dijeron que era el Papa, incluso otros dijeron que era Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, en el 86 más o menos. Porque usted que ha leído un poquito el libro sabe que al presidente Reagan lo trataron de asesinar, le metieron una bala, pero no se murió, la libró. Entonces dijeron los que piensan así, ya ven, aquí está en la Biblia esto es, esa es la bestia que recibió una herida mortal, pero revivió. Entonces, y para que tenga una idea cómo piensan algunos que es este libro. Y hay otros, que es la postura que tomamos nosotros, que pensamos que el libro tiene una parte histórica, pero la mayor parte del libro es profética. Es decir, ya se cumplió una parte, que son los primeros capítulos, y falta todavía que se cumpla la mayor parte. Amén. Eso se llama entonces lo que es la posición futurista, o los que pensamos que va a cumplirse en el futuro.
Entonces, es ahí donde radica todo el asunto de las confusiones y los problemas a la hora de interpretar el libro, como este capítulo que vamos a ver hoy. ¿Por qué razón, hermano? Bueno, porque la realidad, como vengo diciendo de esto, es que cuando se trata de hacer símbolos donde no los hay, o de alegorizar, es decir, tomar simbólicamente las palabras del libro donde no hay que tomarlas simbólicamente, porque ahí esto, acuérdese, vamos a tener que irlo mirando a través del libro. El libro está lleno de símbolos, es verdad. El libro está lleno de figuras y cosas por el estilo, pero eso no quita la realidad literal del libro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Ver por el contexto de lo que estamos leyendo y lo que se está viviendo, si eso es literal. Entonces, todo está, hermano, todo el problema radica, por ejemplo, en este dilema de entender este capítulo, en esas posiciones. Por ejemplo, hay quienes han dicho, por ejemplo, que vamos a ver aquí, vamos a ver del templo, por ejemplo, vamos a hablar del templo hoy. Dicen que no es un templo literal. Entonces ellos dicen, es la iglesia. O sea, el templo que vamos a ver hoy aquí, ellos dicen, no es el templo judío, sino que es la iglesia. Y usan pasajes como 1 Corintios 3, donde Pablo habla de que la iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que no es que va a haber un tercer templo, sino que es la iglesia. Ahora, vamos a hablar también en este capítulo de los dos testigos. Hay gente que dice que no son dos personas, sino que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los dos testigos. O es la iglesia que está compuesta por judíos y por gentiles. Para que usted tenga una idea de las interpretaciones que se le han dado al capítulo. Y todo lo quieren como alegorizar para que quede en sus planes de que esto no va a suceder. Y ahí es donde viene toda la confusión, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver, hermano, que cuando nosotros tomamos literalmente esto que vamos a leer hoy, es ahí donde encaja todo lo que hemos estado mirando en los otros capítulos del libro y con todos los demás pasajes de la Biblia que hablan sobre los días del fin. O sea, ¿qué es algo literal? Algo real. ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo que esto es un teléfono y esto es un teléfono. O sea, no es un carro, es un teléfono. Es decir, la Biblia dice que esto es un templo, es un templo. ¿Sí me entiende? Eso es hablar literalmente. Esto es un teléfono, mire. No, hermano, ese es un carro, no, es teléfono. Entonces es un teléfono, es literal, ¿sí me entiende? Ese es el sentido de la palabra literal. Entonces vamos a ver aquí, hermano, en primer lugar que Juan nos dice, lo primero que notamos aquí es que a Juan se le da la orden, versículo 1, y se le da una caña semejante a una vara de medir, nos dice aquí, y como dijimos, es una conexión entre el capítulo 10 y este, porque la palabra clave es ahí como empieza el capítulo. Entonces dice, eso empieza diciendo, entonces, es decir, está conectando lo que vamos a leer con lo que venimos leyendo del capítulo 10. Y vamos aquí, hermano, vemos que Juan se le da esta caña semejante a una vara de medir, para que haga una medición del templo. Juan va a medir el templo, va a medir el altar del templo y va a medir a los que adoran en el templo. Esto es la orden que recibe: levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Esas tres cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la acción de medir el templo de Dios, esta orden que se le da a Juan, no quiere decir, hermanos, que Dios no sabía o no sabe las medidas, por ejemplo, de ese edificio, y que le está mandando a Juan para que
agarre esa caña de medir, porque eso era lo que usaban antes. Acuérdese, antes no había tape measure ni nada de eso, ¿verdad? Eran plomadas y eran cañas de estas, de unos, creo que eran 6 codos, las más largas, y con eso medían. Entonces no es que Dios quisiera saber cuánto medía, sino que el acto de medir tiene un simbolismo en la Biblia, y eso es lo que vamos a ver interesante aquí. Ahora, esto puede significar dos cosas. En primer lugar, medir algo puede ser un símbolo de propiedad, como lo vemos por ejemplo en Zacarías 1:16 y Zacarías 2 del 1 al 5, donde vemos, pues, yo no lo voy a leer, pero usted si quiere lo lee ahí, ¿verdad? Tranquilito, yo se lo parafraseo nada más. Allí Dios le da orden, por ejemplo, al profeta, Zacarías 1:16, Zacarías 2 del 1 al 5, de que mida a Jerusalén, de que mida, ¿verdad? Al pueblo. Y esa acción, entendemos que Dios hace eso para dar a entender que eso que se está midiendo es propiedad de Dios, le pertenece a Dios. Eso en primer lugar. También hay otro pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 43. Todos esos capítulos 40, 41, 43 hablan donde Dios manda a Ezequiel que mida un templo también, y ese es un templo futuro, el templo que va a estar en el milenio, después de que pase la gran tribulación. Pero a Ezequiel se le manda que lo mida, y Ezequiel lo mide con esa caña y da sus medidas y todo eso. Entonces nos da a entender que eso es propiedad de Dios por el contexto de esa medición. Eso es lo primero, ok. Pero también hay otra forma de ver cuando se mide algo en la Biblia. En segundo lugar, medir algo también puede ser sinónimo de juicio. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en segundo de Samuel, capítulo 8 y versículo 2, se nos dice que David en una ocasión midió a un ejército. Escuche, eran los moabitas, segundo de Samuel 8:2, y en ese pasaje David acuesta al ejército enemigo, los captura y los acuesta en la tierra y hace que los midan. Entonces midió tantas varas, y los que quedaron encerrados en esa medida les iba a dar cuello, los iba a matar. Entonces, ¿para qué los midió? Para matarlos, es decir, para hacer juicio sobre ellos. Y ahí estamos hablando de medir. También lo mismo en Habacuc 3, versículo 6, donde Dios habla y dice que Él mide la tierra. Eso indica que Él está, hermano, midiendo la tierra, y el contexto de Habacuc 3 nos enseña que está hablando de hacer juicio sobre la tierra. O sea que hay dos formas de interpretar el medir en la Biblia. Uno, como algo como símbolo de propiedad, y dos, algo como símbolo de juicio. Ahora bien, en el texto que nosotros estamos estudiando aquí, por lo que vamos o lo que estamos leyendo y en el contexto que nos encontramos, todo parece indicar que esta medición se refiere a que Dios juzgará a Israel severamente, hermano. Acuérdese de eso. ¿En qué periodo estamos? Estamos en la gran tribulación. Jeremías 30, versículo 7 dice que la gran tribulación es un tiempo de angustia para Jacob, es decir, para Israel. O sea que la gran tribulación no es para que Israel, hermano, se la pase tranquilito. Es un tiempo de angustia para ellos. Entonces, por eso al medir aquí el templo, podemos entender que lo que hay detrás de esto es juicio. Dios va a hacer juicio aquí. Y vemos, hermano, la palabra que se habla, por ejemplo, la palabra para vara que se usa, es la palabra griega
que significa literalmente un bastón o un cetro. Cuando leemos el Salmo 2, versículo 9, nos da una idea de lo que, de lo que es juicio al mencionar la vara. ¿Qué dice el Salmo 2:9? Dice: los quebrantarás con vara de hierro. Escuche, está hablando de juicio. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso dice el Salmo 2:9. O sea, nos está hablando de juicio. Hasta estos momentos, ¿por qué pensamos que es de juicio que habla? Hasta estos momentos hemos visto, por ejemplo, que los juicios que están siendo derramados sobre la población gentil, incrédula mayormente. Pero ahora esto parece indicar que la hora de angustia, como decimos, de Jacob, se ha acercado. Y lo más probable es que estos acontecimientos que estamos encontrando en este capítulo tengan que ver, hermano, con la última mitad de la semana de la gran tribulación. Acuérdese que la gran tribulación es la última semana. Espero que no los enrede, ¿verdad? Llevándolos tan atrás. Pero si usted ha ido viniendo siguiendo, recuérdese que la gran tribulación es la última semana de las 70 semanas que estudiamos en Daniel capítulo 9. ¿Están ahí? Amén. Acuérdese que esas semanas son semanas proféticas de años. Aleluya. Y entonces la gran tribulación sería la última semana que falta, porque se lo recuerdo rapidito. Fueron 69 semanas de años, 480. Perdón, 483 me parece. Bueno, los matemáticos pues sacan las cuentas, ¿verdad? 69 semanas hasta que, desde que se reconstruyó Jerusalén, Nehemías capítulo 2, hasta que se le quita la vida al Mesías. Fueron 69 semanas cumplidas, 69 semanas de año. Hágale 69 por 7. ¿Cuánto es? Pregúntele a Google. No. Entonces, y se cumplieron 69 semanas hasta ahí. Falta una semana que se cumpla, que son 7 años más. 7 años más. Eso serán 483, ¿verdad? 483 años desde que Jerusalén fue reconstruida, en Nehemías capítulo 2, hasta que Cristo murió en la cruz. 483 años pasaron exactamente. Ok, pero la profecía decía que eran 490 años. Entonces, ¿dónde están esos 7 años que faltan? Amén. Después Daniel dice: por otra semana, y empieza a anunciar eventos que vendrán la otra semana. Está hablando de otra semana de 7 años. ¿Cuál es esa semana? La que estamos estudiando. Entonces, esa semana es dividida en 2 periodos de 3 años y medio. La segunda mitad de 3 años y medio parece ser entonces que es ahí donde Israel va a ser apretado, hermano, y donde va a empezar a sentir el rigor, porque parece todo indicar que los primeros 3 años y medio va a estar algo tranquilo, porque va a ser un pacto con el anticristo, acuérdese, y eso lo vamos a ver ahorita. Ok, vamos entonces, hermano, a ver acá ahora la pregunta que surge de esto que estamos diciendo. Ok, Juan se le dijo que se midiera un templo, ¿verdad? Mide el templo. Ahora, la pregunta que tiene que venir a la mente es: ¿cuál templo? Porque en ese tiempo que Juan está escribiendo, ¿había templo o no había templo? No había templo. ¿Por qué no había templo? Bueno, porque lo habían destruido los romanos unos 20 años atrás, antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Juan escribe el Apocalipsis como en el 95 más o menos después de Cristo, 95-96, y el templo de los judíos fue destruido en el 70. Pero vamos a irnos un poquito más atrás para estudiar la historia de los templos de los judíos, para que usted vea que este templo que estamos aquí estudiando ahora es un templo que va a ser reconstruido nuevamente.
sea, estamos hablando de otro templo, no estamos hablando ni del de Salomón, ni estamos hablando del de Zorobabel, estamos hablando de uno nuevo. Pero vamos a retroceder poquito en el tiempo. Ok, los judíos han tenido 2 templos. Hay quienes hablan de 5, pero yo soy de los que creo que son 2, pero vamos a verlo por qué. Ok, hablar del templo judío, hermanos, por ejemplo, es hablar de un tema muy importante en la Biblia, porque, bueno, este era, como quien dice, el centro de la vida religiosa de Israel. Era el lugar de la habitación de Dios sobre la tierra, y además tiene mucha relevancia en las profecías mesiánicas que faltan por cumplirse. Acuérdese de eso. Por eso es que bien importante el tema del templo en la Biblia. Ok, ¿cuál fue el primer templo? El primer templo fue el templo ¿de quién? De Salomón. Por ejemplo, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, allí hallamos al rey David con un deseo en su corazón de edificar una casa para Dios. ¿Qué le dijo Dios cuando David quiso edificarle casa? No, tú no me la vas a edificar. Aleluya, ¿por qué? Porque él ha derramado mucha sangre y usted sabe la historia. Sino que le dijo Dios que iba a ser su hijo después de él. Es decir, un día David estaba tranquilo en su casa de cedro, bien linda y bien bonita, y se puso a pensar en su corazón y dijo: ¿cómo es posible que yo estoy viviendo en una casa así, preciosa, de cedro, y el arca de Jehová en una tienda de campaña? Amén. Así como cuando usted y yo vemos el templo sucio y vemos que los baños están los papeles y decimos: ¿cómo es posible que los baños estén tan sucios y el templo y mi casa tan brillosa? No puede ser. ¿Ah, que sí decimos nosotros, hermano? ¿Sí se oye o no? ¿No? ¿Verdad? O sea, así dijo David. No es posible, dijo. No es posible. Yo vivo tan bien, y la casa, entonces dijo: yo voy a hacer algo. Y en su corazón sintió el deseo de edificar una casa. Vino el profeta Natán y le dijo: es buen deseo lo que tienes, pero Dios le dijo: no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo Salomón. Entonces Salomón edificó el primer templo de la historia judía 480 años después de que Israel salió de Egipto. A los 480 años se edificó el primer templo. Amén. Y eso nosotros, hermano, lo hallamos en Primero de Reyes, capítulo 6, la edificación del templo. Ahora, este templo fue construido en el mismo lugar donde Abraham fue probado por Dios, es decir, en el monte Moría, según Génesis 22, segunda de Crónicas 3:1. Ahí donde Abraham llevó a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? Génesis 22. Ahí mismo fue donde se construyó el templo. Ahí, en ese lugar, en ese monte. Ahí está. Aleluya. Ahora, después de mucha rebeldía de parte de los judíos, finalmente este templo fue destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Y esto lo hallamos en Segundo de Reyes, capítulo 25, versos 8 y 9. Entonces, el primer templo, ¿cuál fue? El de Salomón. Ok. Fue destruido, fue un templo glorioso. En segundo lugar, el segundo templo fue el llamado templo de Zorobabel. ¿Dónde hallamos eso? Ok, después de haber pasado 70 años, usted sabe, Nabucodonosor llegó, destruyó Judá, Jerusalén, destruyó el templo y se llevó a los judíos. ¿Cuánto tiempo? 70 años, según Jeremías 25. 70 años cautivos. Después de que los 70 años se cumplieron, al llegar el imperio medo-persa, se le da la orden para que los judíos vuelvan a Jerusalén, para que reedifiquen la ciudad y el templo. Eso lo hallamos en Esdras capítulo 3 versículo 8, y en Esdras 6:15 se narra cuándo comenzó el templo. Amén. Eso fue como en el 537 antes de Cristo que comenzó el templo a edificarse. Ahora, este templo segundo fue
por mucho muy inferior en tamaño y en esplendor que el primer templo. Usted va a leer en Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13. Va a leer ahí también en Ageo capítulo 2, versículo 3. Usted va a leer que cuando estaban construyendo el segundo templo, los judíos ancianos lloraban, hermano. Lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Unos lloraban de alegría, pero los más ancianos, los que habían visto el templo de Salomón, ellos lloraban, pero no de alegría, sino de tristeza. Porque ellos decían, no se compara en nada con el primer templo. O sea, el primer templo era majestuoso, hermano, tremendo. Y este era mucho más pequeño y menos esplendoroso y glorioso. Entonces ellos lloraban. Por eso en Ageo 2 el Señor les dice, no lloren, no lloren. Y les dice, ¿saben por qué? Porque la gloria de este templo va a ser mayor que la del primero. ¿Y por qué les dijo eso el Señor, hermano? ¿Sabe por qué? Porque sería más grande la gloria de ese segundo templo, porque el Mesías se estaba acercando. El deseado de las naciones, como dice Ageo 2, versículo 7, estaba cerca. Y de hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús ministró en ese templo, se metió a ese templo. Amén. Y por eso es que el Mesías le dio gloria más grande que el primer templo. Amén. Ahora, siguiendo con el asunto del templo, hermano, en el año 167, esto es historia, ¿verdad? Historia, espero que no le aburra la historia. Un rey sirio llamado Antíoco Epífanes, todos los estudiantes de la Biblia tienen que saber esto, profanó este segundo templo después de que este templo ya había sido saqueado, y lo hizo levantando un altar al dios Zeus y obligando a los judíos a cesar el rito de la circuncisión, los holocaustos, y ofreciendo un cerdo en el altar. Escuche, esto sucedió unos 167 años antes de que Jesús naciera. Usted ha leído el Antiguo Testamento, termina con el libro de Malaquías. Amén. Y después sigue ¿qué? Mateo. Bueno, entre Malaquías y Mateo, o Malaquías y la aparición de Juan el Bautista en Mateo, pasaron 400 años en la Biblia. O sea, usted le da la vuelta a la hoja y ya pasó 400 años. No se sabe, o sea, la Biblia no dice qué pasó en esos 430 años, que se le llaman 430 años de silencio, que Dios no habló hasta que apareció Juan medio despeinado en el desierto hablando. Hasta ahí fue que Dios volvió a hablar. Pero la historia nos sigue corriendo, y la historia está registrada que en el año 67, es decir, en ese espacio de que la Biblia no habla nada, sucedió esto. Amén. Vino un rey de esos, usted sabe, después de los medio persas vinieron los griegos, Alejandro Magno. Después Alejandro Magno murió, se dividió el imperio griego y los generales de Alejandro tomaron posición. Bueno, uno de la descendencia de ese imperio griego, llamado Antíoco Epífanes IV, llegó a Jerusalén, la invadió y profanó el templo. Lo profanó poniendo una estatua de Zeus en el templo. Para los judíos, una abominación tan así terrible era esa, un ídolo en medio del templo sagrado de Dios. Eso era lo peor, hermano, que podía hacer algo que profanara el templo de esa manera. Entonces vemos nosotros que ahora por ejemplo, la historia nos señala que los judíos, esto es historia, macabeos, se opusieron y lograron volver a dedicar ese templo. Es decir, este mismo templo segundo lo profanaron, pero ellos volvieron a dedicarlo. Por eso cuando usted lee Juan capítulo 10 versículo 22, usted ve que Jesús sube a una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación. Esa fiesta no está en las fiestas que hallamos en Levítico 23. Es una fiesta nueva.
la fiesta de la dedicación. Juan 10:22. ¿Cuál es esa fiesta? Es esa fiesta que los judíos celebraban por haber vuelto a purificar el templo que Antíoco profanó, poniendo a Zeus allí y sacrificando un cerdo y obligando a comer carne de cerdo a los judíos. Entonces, por eso es que hay una fiesta que hasta el día de hoy se celebra, que es la fiesta del Hanukkah. Hanukkah se dice en hebreo. Y es esa fiesta, hermano. Ahora, siguiendo aquí mismo, vamos a encontrar también en la Biblia que en Juan 2:20 se habla del templo de Herodes. Amén. Se menciona como un templo de Herodes, en cierta manera, ¿verdad? Hay una referencia a eso. Ahora, pero no fue que fue otro templo que se construyó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Fue en realidad, según los historiadores de la época, como Flavio Josefo, que es un historiador del primer siglo, fue una gran remodelación que hizo Herodes del templo que ya existía. O sea, que el segundo templo fue saqueado, fue rededicado y después fue remodelado por Herodes, pero es el mismo templo. Por eso es que no podemos decir que es un tercer templo. Espero que me vaya agarrando. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Lo hizo, lo remodeló, lo amplió, y ese era un templo, hermano, esplendoroso, incluso, hermano, hasta más glorioso en arquitectura y todo eso que el de Salomón. Escuche eso, o sea que era terrible, hermano. Tanto así que le llevó, hermano, a Herodes desde el 19 o 20 antes de Cristo hasta el 64 después de Cristo terminar el templo. Cuando Jesús anduvo en la tierra todavía no estaba terminado el templo, se estaba remodelando todavía. O sea, todo lo que tenía que ver con el templo. Ahora, la remodelación, hermano, fue tremenda, pero este templo segundo, remodelado por Herodes, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y tal y como lo había profetizado el Señor, Mateo 24:2, usted lee en su Biblia, ¿qué dijo el Señor en Mateo 24:2? Cuando los discípulos le preguntaron, mira estas piedras, mira estos edificios, mira qué belleza de templo, mira, y lo miraban asombrados. ¿Qué les dijo el Señor? Mateo 24, versículo 2. Jesús les dijo, miren, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fue así. En el año 70 vino el general Tito de Roma, invadió la ciudad, quemó el templo y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que queda de ese lugar es el muro de los lamentos. Pero ese muro de los lamentos no es que es una pared del templo. O sea, acuérdese, es un templo enorme. Y lo que hizo Herodes fue una explanada terrible. O sea que hizo como una base Herodes en el monte, porque como iba a ser enorme, y encima de esa base puso el templo. El templo fue totalmente destruido, hermano. Pero ese muro es parte de la base abajo donde estaba el templo. Es lo único que queda que nos dice que ahí hubo un templo. Aleluya. Pero fue destruido totalmente, hermano. Cumplió entonces la profecía que el Señor había dicho en Mateo 24:2. Ahora, además, desde el año 692 después de Cristo, en los tiempos de el califato Omeya, este lugar está ocupado por una mezquita llamada la Cúpula de la Roca, que es el segundo lugar más sagrado después de la Meca. Ok, esa cosita ese edificio que usted mira en Jerusalén con la cúpula de oro arriba, en las postales de Jerusalén, esa es una mezquita sagrada musulmana, el segundo lugar más sagrado de los árabes, de los musulmanes, después del que hay en la Meca, en Medina. Ok, eso está ahí donde estaba el templo. ¿Hay templo en Jerusalén hoy? No hay. Ahora, aquí vamos a donde quiero llegar, ¿verdad? Donde quiero llegar. Va a haber un tercer templo, porque si Juan está recibiendo órdenes aquí que mida el templo, para que esto sea posible, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber un templo, hermano, porque si no, ¿cómo lo va a medir? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir
hermano, que habrá en el futuro un templo judío que tiene que ser construido. Y este sería el tercer templo de los judíos. Ahora, vamos a leer ahora sí, poquito más acá. En Mateo 24, busque, versículo 15, el Señor dijo también una profecía respecto a esto, para que podamos entender por qué estamos hablando de un tercer templo y que esto no es algo alegórico, no es algo solo simbólico, no es la iglesia. Esto es literal, va a haber un templo que se va a levantar. Pastor, pero es tan difícil, mire cómo están las cosas ahorita ahí, es verdad, pero vamos a ver cómo va a suceder esto. ¿Están ahí? Mateo 24:15, dijo el Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué dice el Señor ahí? Está hablando de una abominación desoladora. ¿Dónde? En el lugar santo. Ok. ¿A qué se refiere Cristo? Bueno, el Señor se refiere a una profecía que hallamos en Daniel 9:27. Vamos a ver lo que dice Daniel 9:27. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí, hermano? Daniel 9:27 nos habla y dice, hablando del anticristo, este príncipe que habrá de venir, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escuche, sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué es lo que hallamos aquí? Estamos hablando de una abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, hay quienes creen, tomando en cuenta la historia que les he mencionado de los templos, hay quienes creen que Daniel 9:27 que estamos leyendo, Daniel 11:31 y Daniel 12:11, que hablan de la abominación desoladora, de esa profanación del templo de Dios. Piensan, hermano, hay unos que dicen que se cumplió cuando Antíoco, el que les conté ahorita, invadió el templo y sacrificó el cerdo en el altar. Y ellos dicen que a eso es lo que se refería. Hay otros que dicen que esa profecía de Jesús que acabamos de leer se cumplió en el 70, cuando fue destruido el templo que remodeló Herodes, o el de Zorobabel que Herodes hizo más grande. Ok, ¿por qué no puede ser eso? Bueno, porque en ninguna de estas dos eventos históricos que pasaron, ni 167 antes de Cristo, ni en el 70 después de Cristo, en ninguno de los dos casos vemos al anticristo o a un príncipe haciendo un pacto con Israel por 7 años. No lo hizo Antíoco, tampoco lo hizo Tito o Vespasiano, que era el emperador. No hicieron ningún pacto. ¿Qué dice Daniel 9:27? Está hablando, hermano, de que hará cesar el sacrificio, y ahí en la misma profecía de Daniel nos está diciendo que el príncipe que habrá de venir hará un pacto, lo confirmará por otra semana. Entonces no puede ser que Cristo se esté refiriendo a Antíoco o a Tito en el 70. Entonces, ¿a qué se están refiriendo? A un futuro después. Es decir, va a haber, es verdad que Antíoco Epífanes fue como, digamos, como un pincelazo nada más de lo que iba a ser la abominación desoladora. Así como Hitler, por ejemplo, fue como un pincelazo de lo que va a ser la persecución de los judíos en la gran tribulación. Porque eso es como una probadita, digamos, lo que pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, vemos, hermano, que Cristo y Daniel, sin lugar a dudas, están hablando de otra abominación desoladora que tendrá lugar en un futuro templo judío que será reconstruido durante el periodo de la gran tribulación.
Ahora, el apóstol Pablo, para ir atando cabos más todavía, nos aclara aún más esta posición al escribir sobre el hombre de pecado, que será quien vendrá a cumplir lo que Jesús dice en Mateo 24:15. Vamos ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Leamos la Biblia, hermano, estamos ahí. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la Biblia, escuche, esto es Pablo hablando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuche, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta. ¿Dónde se sienta? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, Pablo está hablando de lo mismo que Jesús está hablando y de lo mismo que Daniel está profetizando 600 años antes de Cristo. ¿De qué están hablando? ¿Quién va a ser la abominación desoladora? Va a ser alguien que va a profanar el templo judío, hermano, en los días de la gran tribulación. Amén. Quiere decir que va a haber un templo. Por eso a Juan se le dice, mide el templo. ¿Cuál es el templo que va a medir? El que se va a construir. ¿Cuándo se va a construir? Probablemente va a ser iniciando la gran tribulación, porque es ahí que comienza con el pacto que hace el anticristo con los judíos. Amén. Lo veremos un poquito más adelante. Ahora, todo esto nos indica, hermano, en la gran tribulación, al inicio de esta, Israel hará un pacto con el anticristo. Escuche, como dice Isaías 28:15 también, leámoslo. Isaías 28:15. Amén. ¿Qué dice ahí? Alabado el nombre del Señor. Isaías capítulo 28, versículo 15. A su nombre, gloria, hermano. Escuche, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Esa es una referencia al pacto de que habla también Daniel capítulo 9. Amén. Hará un pacto con muchos, dice. Ahora, ¿qué significa esto? Mediante este acuerdo, como dice Daniel 9:27, que involucrará a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Acuérdese, el anticristo va a hacer este pacto, y muy posiblemente estos muchos se refiera también a las naciones árabes, es decir, a los archienemigos de Israel, para que se puedan dar todas las, digamos, las libertades para que se pueda construir un templo. Por ejemplo, si ahorita los judíos quieren construir un templo, ya tienen todo listo, hermano, todo listo. Si ellos quisieran y dieran la orden, lo levantan en unos 2-3 meses, hermano. Con la tecnología que hay hoy, lo levantan así, ya tienen todo listo. Pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, si se llegaran a atreverse, arma un argüende, hermano, una guerra terrible. Pero cuando llegue el anticristo y hacer este pacto, porque él es astuto, él entonces logrará que este pacto se concrete, y de alguna manera entonces abrirá el paso para que los judíos puedan construir su templo, y que de esta manera puedan volver a tener su sistema de sacrificios como eran en el tiempo de Levítico, hermano. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Con el pacto. Entonces, ¿cuándo va a ser, hermano? Aleluya. Al inicio de la gran tribulación se va a hacer este pacto y va a dar paso para eso. Alabado el nombre del Señor. De tal manera, hermano, que por eso dice, mide el templo, el altar y los que adoran en él. ¿Qué quiere decir? Que en esos días de la gran tribulación ya va a haber un culto, como lo había en el Antiguo Testamento. Ya va a haber un altar, que ese es el altar de la oración, porque está dentro del templo, y va a haber gente que adora allí. Entonces va a haber un culto, va a haber un templo. Alabado el Señor.
Ahora, algunos judíos ortodoxos afirman que cuando venga el Mesías, esto lo estuve leyendo, cuando venga el Mesías, Él será quien construya finalmente el templo. Este es lo que tienen en la cabeza los judíos ortodoxos, que esos que usted ve de negro, barbones y que traen aquí con los sombreros negros, ¿los ha visto? Bueno, esos son judíos ortodoxos, de los pegados a la Torá. Ellos dicen que cuando venga el Mesías, Él es el que les va a construir el templo. ¿Sabe? Muy posiblemente ellos vayan a recibir al anticristo como su Mesías cuando vea todo lo que está haciendo por ellos. Cuando vea que les abre el paso para construir el templo, muy posiblemente, hermano, se cumpla ahí la palabra que dijo el Señor en Juan 5:4. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:4? Dijo Él: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, probablemente es que los judíos, al ver todo esto, vayan a tomarlo a Él como su Mesías. Amén. Aleluya. Ahora, es importante que consideremos, hermano, que aunque en este tiempo Israel habrá vuelto al templo, a los sacrificios y a la adoración, no habrán aún aceptado a Cristo como su Mesías. De hecho, la construcción del tercer templo y de todo lo que ello traerá será una muestra de rebeldía y de un desprecio por el Cristo crucificado. Amén. Es decir, aquí nosotros, por ejemplo, hay cristianos por ignorar esto. Por eso que estas cosas, hermano, a veces se hace un poquito tediosas y difíciles estudiarlas, pero son necesarias para no tener la mente cerrada respecto a lo que estamos viendo que sucede en Israel. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, está viendo que los judíos están regresando a Israel y que están haciendo esfuerzos por levantar el templo y que están aquí y allá. Entonces hay muchos cristianos que están, el corazón que les late y que bien contentos porque Israel, como que Israel estuviera volviendo a Dios. Israel no está volviendo a Dios. Israel se está alejando cada día más de Dios. Ese Israel que usted ve ahorita ya es rebelde a más no poder, hermano. Ateo. Son pocos los judíos fieles que aman a Dios sinceramente. Entonces, cuando en la gran tribulación ellos construyan el templo, no quiere decir que ellos van a ser cristianos. De hecho, el levantar un templo es un símbolo de su desprecio a la obra de Cristo. Porque Hebreos capítulo 10, hermano, amén, y lee más pasajes. Hebreos 10:1 nos habla y nos dice que todo lo que era el templo era un símbolo de lo que Cristo iba a venir a hacer. O sea que al recibir a Cristo no hace falta templo, no hace falta sacrificio, no hace falta holocausto, no hace falta nada. Entonces, ¿qué quiere decir que ellos levantarán un templo? Que ellos estarán alejados de Dios, no querrán saber nada de Cristo, aún en esos días. O sea, será algo totalmente rebelde, amados hermanos. Por eso también el acto de medir a los que adoran en el altar puede tener que ver con el juicio de Dios sobre el Israel incrédulo, para volverlos hacia Él, que es el objetivo. Ahora, muchos comentaristas hablan de 5 templos, como les decía, porque creen que el de Herodes debe ser contado como el tercero. El de la tribulación que estamos viendo aquí en el Apocalipsis, dicen ellos que va a ser otro, sería el 4. Y luego cuando lleguemos a Apocalipsis 20 va a haber otro, dicen ellos. O sea que hablan de 5. Pero lo más probable, que es lo que entendemos más por la Biblia, es que sean 3, nada más, hermano. Alabado el Señor. Pero ahí, ¿verdad? Cada quien puede tener su opinión. Entonces, hermano, vea todo lo que encierra el hecho de que estemos hablando de un templo que será medido en esos días. Es decir, va a haber un templo literal de los judíos. Ahora, en el verso 2, para terminar, le dice Dios, o la voz que le habla a Juan: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán. Hollar quiere decir pisotear. Ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa aquí claramente es una referencia a Jerusalén. Amén. Usted lo va a encontrar muchas veces en la Biblia. Nehemías 11:1, Isaías 52:1 hablan de Jerusalén como una ciudad santa. Ahora, hay quienes opinan que en estos días, cuando el templo sea construido,
No será necesario remover la cúpula de la roca de la que estamos hablando, porque hoy más recientemente hay quienes han investigado y hay quienes afirman que no se necesitará derribar esa mezquita que está ahí, porque en realidad el templo no estaba exactamente ahí. O sea, está en el mismo monte, pero está más al norte. Entonces hay espacio, dicen, nuevos hallazgos, según no está nada comprobado, pero lo que están hablando, de que se puede construir el templo y la mezquita esa quedaría en el patio. Entonces, lo cual podría tener algo que ver con esto que estamos leyendo aquí, que dice que el patio del templo será hollado por los gentiles. Alabado el nombre del Señor. Ahora, todo esto, hermano, que vemos en las profecías que el Señor, por ejemplo, habló sobre los días de la gran tribulación, se nos dice que Jerusalén, por ejemplo, sería hollada por los gentiles. Eso lo hallamos en Lucas capítulo 21, verso 24. Jerusalén siendo hollada, pisoteada por los gentiles. Escuche. Ahora, hablar sobre los gentiles o el tiempo de los gentiles es hablar del dominio del mundo por parte de las naciones no judías, como parte del plan de Dios revelado en el libro de Daniel. Amén. ¿Se acuerda usted? Daniel capítulo 2, capítulo 7, donde Daniel tiene las visiones de las bestias, es la estatua de Nabucodonosor, ¿se acuerda? Las partes que tenía y todo eso habla de los imperios que venían, es decir, el dominio gentil. Entonces Jesús dice que los tiempos de los gentiles van a culminar en la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo dice que van a hollar a la ciudad de Jerusalén? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 1260 días. Grábese eso, porque lo vamos a ir mirando más adelante también. Cuando vamos a ver los dos testigos, los dos testigos van a profetizar por 1260 días, que es igual a 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Escuche eso. Ahora, Daniel habla, por ejemplo, de tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25 habla de eso. Ahora, ¿qué quiere decir tiempos y la mitad de un tiempo? Quiere decir 42 meses. Quiere decir 1260 días. Quiere decir 3 años y medio. O sea, es una frase que se repite en el Apocalipsis, la vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es lo que va a faltar para que se cumpla el tiempo de la gran tribulación. O sea, que lo que estamos estudiando ahora aquí sería a la mitad de la gran tribulación. Aquí es cuando empieza Israel a sentir el aprieto, hermano, los dolores de angustia por haber rechazado al Mesías. Y aquí es donde Dios empieza a juzgar duramente a Israel con el fin de volverlos hacia Él, con el fin de volver la mirada, porque acuérdese que la iglesia aquí ya no está. Por eso es que no podemos ver a la iglesia por ninguna parte en el capítulo 11. O sea que nuestros amigos historicistas, preteristas y estos que quieren ver la iglesia en el templo y en los dos testigos y incluso hasta en Jerusalén, no pueden estar en lo correcto, porque estamos hablando acá de algo literal, hermano. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, esto aparece aquí en el libro por primera vez, 42 meses, y es igual a esas otras fechas o periodo de tiempo que le digo. Acuérdese, el calendario bíblico no es como el que usamos nosotros. Recuérdese eso, téngalo en mente, ¿verdad? Porque el calendario bíblico, los meses son de 30 días, porque es un calendario lunar, no es un calendario solar. El calendario que usamos nosotros es solar, 365 días, o se le llama el calendario gregoriano por el Papa Gregorio, que fue el que lo inventó, y es el que usamos nosotros.
Pero el bíblico es de 30 días, el mes, porque es lunar, acuérdese de eso. Entonces, todo esto, hermano, nos indica que estamos entonces entrando a la última etapa de la gran tribulación. Esto sucederá en este tiempo. Israel verá la apretura, hermano, de Dios para volverlos a Él. Aleluya. Y vamos a ver el próximo martes, con la ayuda del Señor, cómo Dios en su misericordia va a enviar 2 testigos para que profeticen por 3 años y medio. Exactamente, 3 años y medio. Aleluya. Sin parar, día tras día. Alabado el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar hoy con la ayuda del Señor, ¿verdad? Siempre esperamos, ¿verdad?, que sea de grande bendición, hermano, para nuestras vidas el estudio de la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a también a orar por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío, por tu misericordia, porque tú eres bueno.